Nuevamente, muy buenas tardes a todos y a todas. Es para mí un placer introducir esta segunda conferencia dentro de estas jornadas técnicas de Oleoestepa, un encuentro que alcanza ya su 20ª edición y que se ha consolidado como un espacio de referencia para la reflexión, el aprendizaje compartido y la actualización en torno a los grandes retos y oportunidades del sector oleícola. En el caso que nos reúne a continuación, va más allá de una simple ponencia, es un viaje hacia las raíces de un legado milenario que sigue dándonos identidad, valor y proyección en el mundo. La conferencia que vamos a disfrutar lleva por título El legado del comercio de los aceites de oliva de la Bética romana y será impartido por el profesor don Enrique García Vargas, catedrático de Arqueología de la Universidad de Sevilla, el cual será presentado también por el catedrático de Historia Antigua de la Universidad Hispalense, don Antonio Caballos Rufino. Ambos dos, además de ser referentes académicos de primer nivel, yo he tenido la suerte de ser alumno de ambos y puedo deciros, sin lugar a dudas, que la capacidad de transmisión y el interés que despiertan entre sus alumnos es notorio. Así como entre la multitud de oyentes que a lo largo de sus muchos años de investigación, docencia y difusión han tenido la ocasión de escucharlos y han comprobado sus méritos y trayectorias. No solo enriquecieron mi formación, sino que despertaron en mí un interés más profundo sobre el papel que ha jugado esa fundamental civilización para nuestra cultura e historia que es Roma. Porque conocer nuestro pasado, y especialmente el que tiene como hilo conductor el aceite de oliva, es comprender la relevancia que siempre ha tenido este producto en la configuración de nuestro territorio, nuestras costumbres y nuestra economía. La Bética romana no solo fue un eje comercial del Mediterráneo antiguo, sino también un testimonio palpable de que el aceite de oliva forma parte de nuestra cultura desde hace siglos. Saber de dónde venimos nos da más fuerza para decidir hacia dónde vamos. Por ello, les invito a disfrutar de esta lección magistral y les doy gracias ya de antemano a los profesores García Vargas y Caballos Rufino por acompañarnos hoy y por compartir con nosotros su conocimiento. Disfrutemos de esta historia que es también la nuestra. Ilustrísimas autoridades, señora delegada territorial de la Consejería de Agricultura, señores alcaldes de los excelentísimos ayuntamientos de Casariche y Estepa, señor presidente de Oleoestepa, señor presidente de la denominación de origen, querido Moisés, mucho te agradezco tus, no sé dónde está, ahí, tus amables palabras que están justificadas por tu cariño, que son cariño que es correspondido. Para mí comparto con Enrique, es un extraordinario placer estar aquí ante todos ustedes, este público tan interesado, público que dedica su vida a algo que compartimos también nosotros desde otra óptica, la nuestra del estudio de los orígenes, la de ustedes del trabajo día a día, en esto que es técnica, pero que también es tradición y es historia. Soy historiador y, por lo tanto, entiendan ustedes que mi terreno es el terreno del tiempo, es el terreno de lo que nos aporta como enriquecimiento acumulado el paso del tiempo. El año que viene se van a cumplir 40 años desde que en 1986, como feliz iniciativa, se crease Oleoestepa, que es una marca de indiscutible y universal prestigio como símbolo de calidad de lo que muestra la gran acumulación de premios y reconocimientos recibidos a lo largo del tiempo. Sigo con las efemérides. Se cumplen con los 20 años de jornadas técnicas. La técnica es imprescindible. La investigación aplicada a los avances de la agricultura es una obligación de todo científico que se ocupe de estas tareas para luego ser aplicada para estos objetivos que van mucho más allá de la producción, que es producción también,
pero es sostenibilidad, es protección del medio ambiente. El aceite Alandúr, por lo tanto, es técnica, pero no solo técnica. Es fruto de una tierra única y de una gente que a lo largo de tantísimas generaciones ha acumulado experiencia, que también sabiduría a lo largo de muchos siglos. Ya Homero describía nada más y nada menos que en el lejanísimo siglo VIII a.C. el aceite como oro líquido. El aceite es cultura, el aceite es historia y por lo tanto les ofrezco un nuevo lema: el aceite es historia embotellada. La de la historia es un valor añadido y es un criterio diferenciador que califica al aceite de esta tierra, del que puede preciarse, por lo tanto, Oleostepa, y como un valor añadido lo pone por encima de cualquier otra competencia. Bien lo supieron quienes encargaron en su momento, encomendaron a don Moisés Caballero, un magnífico estudio que fue su tesis doctoral, publicado con el título Historia del olivar de la comarca de Estepa, publicado en el año 2004 y que fue soporte de la constitución de la denominación de origen que tuvo lugar ese mismo año y también del reconocimiento por parte de la Unión Europea en 2010. El trabajo benemérito, todos ustedes les recomiendo su lectura, pueden acceder libremente en red, en internet, a este trabajo excepcional que estudia esta tierra, sobre todo en las épocas moderna y contemporánea, pero nuestro aceite, como él ya nos ha indicado en la presentación, tiene mucha más historia. Historia desde aquel siglo VIII a.C. en que los fenicios trajeron la explotación del olivar, la explotación del aceite, desarrollado luego por los cartagineses. Por esta tierra han pasado los grandes referentes de la antigüedad. Aquí, en el año 237, llegó Amílcar Barca, llegaron los cartagineses, aquí estuvo Aníbal. Tras ellos fueron expulsados el año 205, ya de antemano en el 218 a.C. habían puesto por primera vez pie a tierra aquí los romanos, que lograron la unidad de nuestra patria a lo largo de 2 centurias, 218, inicio de la presidencia romana, el año 19 a.C., concluyó la tarea de la conquista de los restos de los reductos de cántabros y astures en el norte peninsular. Pero ya mucho antes esta tierra se había plenamente incorporado a esta civilización, a esta alta civilización, a lo que le debemos todo, nuestra razón de ser, nuestras creencias, nuestra lengua, nuestra forma de comportamiento, que se han conservado a lo largo de los siglos. Augusto, que incorporó a la Bética, considerándola como la más prestigiosa, la más rica de las tierras del Imperio Romano, inició una tarea que es la de organizar de forma sistemática el abastecimiento a la entonces ya inmensa ciudad de Roma, para la época 1 millón de habitantes, la fecha que se ha barajado, pero no únicamente a Roma, sino también a las legiones del imperio. Tras él, Augusto comenzó a reinar, recibió ese título el año 27, murió el año 14, 27 a.C., murió el año 14 después, pero sobre todo debemos a otro emperador, al emperador Claudio, que comenzó a reinar el año 37 y que murió el año 51, le debemos la organización de lo que se llamó la nona, un sistema extraordinariamente complejo, extraordinariamente desarrollado, extraordinariamente operativo de suministro a la ciudad de Roma, convirtiendo a esta región, a la Bética creada de antemano por Augusto en torno al año 13 a.C., en la región más rica de todo el imperio, una región que estaba extraordinariamente por encima de cualquier otra en la producción del aceite. Al emperador Claudio debemos este sistema complejo que suponía fomentar la producción de aceite en la Bética, garantizar los precios, organizar un sistema de transporte masivo por todo el imperio y también la generación de una extraordinariamente
compleja, depurada burocracia que podemos comparar con la actual, que controlaba al milímetro la producción, la comercialización. Afortunadamente, toda esa producción se embarcaba en ánforas de barro, llegaba a Roma. Ese contenedor no podía ser reutilizado y, por lo tanto, de forma ordenada se iba colocando en lo que llegó a ser un monte significativo, el monte Testacho. Para que se hagan ustedes una idea, actualmente tiene una superficie, en su momento fue mayor, de unas 2 hectáreas de superficie, unos 35 metros de altura, que es la resultante de la acumulación de más de casi 55 millones de ánforas. Para que se hagan ustedes una idea, cada ánfora contiene en torno a una media de 70-75 litros de aceite. El estudio del Testacho, y estudio en los que es protagonista el profesor Enrique García Vargas, nos han permitido conocer, por ejemplo, les doy simplemente para que dimensionen algunos datos. Solo el puerto de Sevilla enviaba anualmente alrededor de 7 millones de litros a la ciudad de Roma, más otra cantidad similar para repartir en todas las legiones de las fronteras, Inglaterra, el Danubio, el Rin, etcétera, etcétera. Además de esa otra cantidad, hay que entender pues, que otra gran parte de ese aceite se comercializaba por particular. La historia se hace con fuentes. Nosotros necesitamos esas fuentes para hablarle a ustedes, tras ese estudio depurado de los resultados de lo que es la historia. El arqueólogo es el especialista en el conocimiento de la cultura material, de esos restos, muchos de ellos muy humildes, pero con una gran capacidad informativa. Y para hablarle de este tema, de la historia del aceite de la antigüedad, tenemos aquí nada más y nada menos que a mi ilustre y querido colega, compañero y amigo, en su momento también alumno, el profesor Enrique García Vargas. Es una eminencia en estos temas, es un gran especialista en estudio de la economía de la antigüedad. Es, por ejemplo, para que se hagan ustedes una idea, es su proyección en estudio de la numismática, sobre todo la numismática de la tardo-antigüedad, es el responsable del estudio del mayor de los tesoros de moneda encontrados en los últimos tiempos, un tesoro de moneda encontrado en Tomares, que contiene nada más y nada menos que 53.000 monedas del siglo IV, estudio que está llevando a cabo. Es un magnífico conocedor, como les he dicho, de la producción y el comercio del aceite a partir de sus estudios sobre las ánforas. Por ejemplo, es el responsable de las ánforas de garum de nada más y nada menos que el yacimiento de Pompeya. No es un italiano, es él quien es responsable de ese estudio. A él se debe una gran cantidad, una producción inmensa con un gran impacto científico. Es excavador de los principales yacimientos del entorno. Para que se hagan ustedes una idea, solo en las orillas del Guadalquivir, de Posadas hasta Sevilla, se cuentan como mínimo 100 grandes factorías de producción de ánforas para el transporte de este aceite. Por lo tanto, estamos hablando de algo sin parangón en la historia, que solamente se ha recuperado en estos tiempos presentes y, por lo tanto, bien merece la pena que todos ustedes que siguen la huella de aquellos romanos que nos precedieron, pues que conozcan mucho más, que sean ilustrados por mi querido Enrique. No les hablo más de su inmensa producción, pero sí, hoy en día tienen ustedes la posibilidad de acudir a Internet para conocer su producción, conocer sus trabajos, y él pues, me ha manifestado pues, con su generosidad pues, que está encantado de compartir con todos ustedes sus conocimientos. Muchas gracias. Bueno, pues estaba esperando a ver si salía la presentación en pantalla. Bueno, quisiera antes que nada agradecer a Oleoestepa, a Álvaro, a Moisés su amable invitación a compartir con todos ustedes estos minutos hablando del aceite, en este caso de la antigüedad. También al mismo Moisés y a Antonio sus amables palabras, fruto fundamentalmente de la amistad. Y bueno, pues yo
enfrento ahora un tema que afortunadamente Antonio ha resumido en poco tiempo, porque es un tema muy complicado, que yo voy a ir desgranando a cada una de esas cuestiones. Ha habido un pequeño malentendido entre la organización y yo, por eso hay un cambio de título. Este es el título definitivo, que luego no es el que ha salido, que es el aceite de la Bética, una mercancía estratégica para el Estado romano. Ya entenderán ustedes por qué, lo acaba de comentar Antonio, pero también me gusta a mí el otro título porque realmente es un legado cultural y es un legado histórico que debemos valorar y debemos conservar y potenciar. Me alegro mucho estar hablando hoy fundamentalmente para agricultores, porque son los agricultores los que pueden comprender la dimensión de la ayuda estatal, digamos, a la producción del aceite de la antigüedad. Imagínense ustedes como productores que el Estado romano, en este caso el Estado español ahora, le comprara como mínimo 1/3 de su producción de aceite anual, encima le diera ventajas fiscales y encima le diera privilegios sociales simplemente por producir ese aceite y por venderlo. Las ganancias serían fabulosas, todos ustedes tendrían, en vez de quejándose, como ha dicho la señora delegada territorial, por las exigencias en cuanto a la tramitación de la PAC cada año, en vez de estar quejándose, estarían satisfechos como estaban los agricultores de la Bética en aquel momento, e incluso estarían enriquecidos, gracias a lo cual algunos de esos agricultores, como mi colega y amigo Antonio Caballo ha estudiado, acabarían creando, siendo mayoría en el Senado de Roma y creando un lobby político que llevara a algunos de sus miembros al solio imperial, como fueron los casos de Trajano y Adriano. Todo ese mundo es posible en la antigüedad, en la Bética, gracias al impulso estatal, y gracias al impulso estatal porque el aceite efectivamente es una mercancía estratégica para el Estado en este momento. Estratégica quiere decir que el Estado no puede vivir, tiene necesidad absoluta de contar con ese aceite para desarrollar su tarea. Desgraciadamente hoy en día la situación no es exactamente así. Si consigo pasar, es que creo que no funciona Ahora, no es así. La situación es muy diferente. Todas estas cuestiones normalmente no se nos ocurren cuando hablamos del mundo romano, que siempre pensamos en un mundo monumental y de gran desarrollo cultural, pero no nos acordamos que, como dijo en su día James Carville, que era el consejero de la campaña electoral de Bill Clinton, en el fondo es la economía, estúpido, ¿no? Es la economía lo que está detrás de todos estos desarrollos, y desgraciadamente hoy la economía para los sectores agrícolas en Europa, a pesar de todas las ayudas, pues están tirando por otros derroteros. Hoy todas esas ventajas las tienen las renovables, todas estas industrias que son estratégicas y que sus intereses se superponen a los intereses económicos básicos de muchas poblaciones, por razones económicas, por razones ideológicas. No estoy acusando a nadie, en el Estado romano también lo hacía por razones ideológicas, siempre se hace por razones ideológicas, nadie está exento de ese tipo de planteamientos. Y entonces eso quiere decir que hoy en día los sectores protegidos son otros, y los sectores desprotegidos de ayuda oficial intensiva son, por ejemplo, el del olivar, y entonces tienen ustedes que recurrir a esa fantástica labor que hace con las cooperativas y con la defensa y con el incremento de la producción del aceite bético, que de esta manera puede seguir, o aceite andaluz, ¿no?, que puede seguir la estela del aceite romano. Perdón, porque esto está al revés. No consigo que pase. Ahora, detrás de toda esta historia, esto lo pasaré rápido, ahí está la labor de los emperadores, más allá de esa división que nos ha dejado Hollywood entre buenos y malos emperadores, siguiendo un poco los infundios que la clase senatorial, que estaba bastante perjudicada por esta actividad imperial en el campo, esta injerencia imperial en el campo económico, por encima de esa división, que muchas veces es una división que tiene que ver con ajustes de cuentas entre los escritores senatoriales y el poder imperial, por encima de eso lo que se preocuparon todos los emperadores, y en este caso y en este contexto todos son buenos emperadores, es que se preocuparon por abastecer a la ciudad de Roma y abastecer a las legiones romanas de todo aquello que necesitaban, fundamentalmente y a precio barato o a precio subvencionado, ¿no?
Ahora, el problema desde el punto de vista económico era abastecer a las ciudades de Roma. Ya ha comentado el profesor Caballo que era 1 millón de habitantes, o que llegó a ser 1 millón de habitantes en momentos del Alto Imperio. Era también abastecer a las legiones que estaban desplegadas por todas las fronteras del norte y también del sur del continente europeo, del continente africano y asiático. Y comprar y repartir toda esa cantidad de alimentos, fundamentalmente trigo, comprado en Egipto y comprado en Túnez, también aceite, comprado en nuestra región, en la Bética, y en cierto sentido el vino. Digo en cierto sentido porque el vino no se repartía gratuitamente, pero se repartía a precio subvencionado. Ahí tienen ustedes una imagen, por ejemplo, de la Porticus Minucia, que es en esta reconstrucción, es en la gran plaza rectangular que tienen ustedes en el centro. Se conserva todavía parte de los elementos de estas construcciones en la ciudad de Roma, en la vía del Botteghe Scure, y es el pórtico donde cada año la nona, que como ha comentado el profesor Caballo, es el organismo estatal encargado de comprar, transportar y distribuir estas mercancías, procedía al reparto. El reparto en la que todos los ciudadanos, por el mero hecho de ser ciudadanos, presentaban su tesera, es decir, su carnet de identidad, y recibían una ración gratuita de trigo y una ración gratuita de aceite. Fueran ricos o fueran pobres. Esto puede parecer absurdo, pero hoy en día todos tenemos la seguridad social, seamos ricos o seamos pobres, o sea que tampoco es una cosa tan extraña. El problema que se le plantea al Estado romano no solamente es que tiene que comprar mucho aceite, que tiene que distribuir mucho aceite, pero el problema es dónde lo compra, ¿no? Y fundamentalmente lo compra en Andalucía, por muchas razones, ¿eh? Yo no puedo pararme ahí tienen ustedes una magnífica imagen del Guadalquivir a su paso por Posadas, y una de las razones precisamente será la posibilidad de exportarlo a través de vías navegables, pero hay muchas razones más. Si quiere funcionar una vez más Ahora, es que va mal. Bueno, en primer lugar, porque la Bética es una de las regiones más extensas donde, desde el punto de vista biológico, se concentran no el olivo, sino las especies silvestres antecesoras del olivo, el acebuche. Ahí tienen ustedes un mapa de la evolución del acebuche a lo largo del tiempo, y siempre el suroeste de la península ibérica ha sido una zona no de cultivo en este caso, sino de explotación y de existencia de acebuche en grandes extensiones de terreno. Hay variedades genéticas que en los últimos estudios están demostrando que eran más productivas, y porque eran mezclas de variedades orientales traídas con la colonización fenicia y variedades occidentales del Magreb, que tenían un mayor rendimiento y más facilidad para la domesticación. Las excavaciones que hicimos con el equipo de la Universidad de Montpellier en la Figlina, en la almazara y alfarería romana de las Delicias, tuvimos la oportunidad de analizar los huesos de aceituna que se utilizaron allí mediante un proceso de quema, como similar al que nos han presentado de la pirólisis, vean ustedes al tiempo que se remontan todos estos procesos, en el que los residuos del prensado del aceite se quemaban, para producir el calor necesario para que funcionaran los hornos de cerámica. Y entre las cenizas del funcionamiento de los hornos hemos rescatado muchísimos fragmentos de hueso de aceituna y de acebuche. Es curioso que se utiliza mucho acebuchina también en época romana, porque seguramente habría muchas más extensiones de acebuchal que ahora. Y desgraciadamente no ha sido posible hacer un estudio de ADN porque estaban quemados, pero sí por la morfología se han identificado variedades. Como ya digo, acebuchina y fundamentalmente picual y cornicabra, como las variedades de aceituna utilizadas en determinado momento en nuestro entorno en época romana. Todas estas circunstancias y el hecho, como ha comentado una vez más el profesor Caballo, de que sea una provincia radicalmente romanizada, es decir, con estructuras de producción y de organización social en todo similares a las de Italia, pero con una producción mucho mayor de aceite que Italia, aunque los escritores italianos siempre acababan diciendo que el aceite de Benafro era el mejor, era pura retórica. Al final el Estado se apoyaba en la Bética, hace que la Bética se convierta en la vanguardia de la producción aceitera desde el punto de vista de la calidad, de la cantidad y también de las técnicas de producción. Vamos a verlas muy brevemente. En cuanto a las formas de recolección, la verdad es que no cambiaron gran cosa con respecto a las técnicas
conocidas, por ejemplo, la recogida manual, lo que podemos denominar el ordeño de los olivos, el vareo de los olivos, que se conoce desde muy antiguo, ¿no?, como demuestra esta ánfora de vino griega del siglo VI a.C. Lo que sí innovaron de una manera bastante radical fue en la producción, en la molturación y en el prensado de la aceituna de cara siempre a obtener un mayor volumen de aceite. Los sistemas tradicionales como Canalis et Solea, que es el del pisado de la uva, evidentemente no eran suficientes, ya que se trataba de pisar en un saco, de la uva, no, perdón, de la aceituna, de hecho la uva porque lo tradicional es la pisada en la uva. Pisar en un saco las aceitunas completas y luego echarle agua hirviendo para que el poco aceite que eso producía fuera arrastrado hacia un recipiente, eso, como comprenderán ustedes, da para una producción doméstica y poco más de aceite, y de aceite de mala calidad. Otros sistemas, sobre todo en Oriente, en Siria, que se ensayaron fueron los rulos, que son mucho más productivos, pero una vez más machacan la aceituna, machacan el hueso, que es importante porque eso le añade acidez al aceite, y sobre todo es una forma muy compleja, dificultosa y pesada de hacer aceite, de manera que al final en el Mediterráneo y especialmente en la Bética empiezan a desarrollarse sistemas mucho más avanzados, innovaciones técnicas de molienda con tipos de muelas como la mola suspensa, la mola olearia o el trapetum, que la característica fundamental que tienen es que pueden regular la distancia de la piedra o entre las piedras o de la piedra al mortero donde se machaca la aceituna, y al regular la distancia hace posible triturar la pulpa sin machacar el hueso, y al no machacar el hueso, hemos visto en esa imagen de los huesos de aceituna de la almazara de las Delicias, que estaban completos, al no machacar el hueso, el aceite es de mucha más calidad y tiene bastante menos acidez. Por lo tanto, esto es una innovación técnica importante. Ahí tienen un ejemplo de cómo funcionan estos trapeta, ¿no?, o el trapetum, que el nombre castellano es trapiche. Son unas piedras redondas con un tornillo que puede regular, unas semiesferas, ¿no?, que pueden regular la distancia entre ellas y con respecto al mortero. Y luego, una vez producida la molienda, el paso siguiente es la molturación, y la manera más eficaz, como lo ha sido hasta hace nada, hasta la industrialización del campo en Andalucía, es la prensa de viga, que es la forma más rápida y productiva de hacer aceite durante toda la antigüedad, la edad moderna, la edad media, la edad moderna, hasta los últimos años. Las innovaciones técnicas no se refieren solo a la mejora de los sistemas de contrapeso, sino a la intensificación de la producción por el sistema de, entre comillas, industrializarla, colocar baterías de prensa funcionando día y noche, de manera que ahí tienen algunas reconstrucciones de algunos contrapesos, ¿no?, hallados en excavación, por ejemplo a la derecha en la almazara de la Villa Romana del Cortijo de Robles, ¿no?, en Jaén, y a la izquierda pues una reconstrucción de cómo serían esos sistemas de preso según las excavaciones de la Villa Romana de Cerro Lucérico en Fuente Tójar, en Córdoba. Estos sistemas muy desarrollados de producción de aceite permitían un volumen enorme de producción y daban lugar a instalaciones realmente productivas y realmente importantes de fabricación y de producción de aceite, como esta almazara que excavamos en Las Delicias. El propietario tenía mucho interés en que no quitáramos el olivo y lo tuvimos que mantener, ¿no? Pero el resto de la excavación, donde no se ve nada porque está no se ve nada si no se tiene el ojo entrenado, ¿no? Pero ahí al fondo lo que tienen es la sala de máquinas, ¿no?, la sala de viga, donde esas hendiduras en el terreno son los lugares donde van los postes, las capillas, ¿no?, y los postes de madera que soportan las vigas, y luego todo un sistema de canalizaciones que trae el aceite a esos depósitos y a esas tinajas que tienen ahí, que ahora veremos con un poco más de detenimiento. Ahí tienen otra imagen de la almazara, y en esta almazara hubo del siglo III, y hubo un detalle importante, desconocido, que nos puso de nuevo ante las mejoras técnicas de la producción del aceite en la Bética: el uso de sifones para separar el agua y el aceite después de la extracción. Los sifones lo tienen ahí en la tinaja, en latín se dice el dolium, ¿no? En el dolium central tienen esa especie de tubo cerámico, y aquí a la izquierda tienen una sección
de ese recipiente, donde se ve que efectivamente hay un tubo hueco que lo que hace por un sistema de sifones es sacar el agua, como por el aceite y el agua se superponen por la diferente densidad, ¿no? Lo que hace el sifón es sacar el agua, dirigirlo a otro recipiente, y el aceite se va vertiendo en el recipiente de la izquierda, de manera que se tiene un sistema bastante rápido y bastante cómodo, ¿no?, de separación del aceite del agua. El agua mezclada con aceite va a la pechinera y el aceite se envasa, evidentemente. Otras mejoras técnicas, los famosos pavimentos de Spicatum. Spicatum, ¿qué es el Spicatum? Otro latinajo, perdonen, pero son términos técnicos. Pues los pavimentos de Spicatum, que traducido quiere decir espigado, con forma de espiga, pues son unos pavimentos de pequeños ladrillos colocados de forma muy junta y con unas llagas muy pequeñas, y además colocados en forma transversal en vez de horizontal, que lo que hacía era impermeabilizar la superficie y sobre todo evitar accidentes, resbalones y mejorar la adherencia de los trabajadores, de los calzados de los trabajadores que estaban en la almazara. Otra mejora técnica, el surgimiento de una enorme industria alfarera, que también ha señalado mi colega, el profesor Caballos, destinada a producir miles de ánforas. En el caso de las ánforas de aceite de la Bética tienen este aspecto redondo, ¿no?, porque maximizan la relación de volumen-capacidad y hace más fácil estivarlas las barcas fluviales que veremos luego. Se desarrollan sistemas de envasado bastante rápidos y bastante eficaces, gracias a los cuales bueno, pues conocemos hoy en día más de 100 establecimientos con producción de ánforas a lo largo del Guadalquivir y del Genil, entre Sevilla, Córdoba y Écija, que son los tramos navegables del río. Ahora veremos por qué se necesitan esos tramos navegables. Y ahí en esa imagen tienen los puntitos rojos, son las alfarerías, y los puntitos verdes las almazaras localizadas. A veces la almazara está en la alfarería, otras veces la almazara está lejos de la alfarería y hay que transportar el aceite. Esas ánforas, lo verán ustedes ahí, se llaman Dressel 20, por la simple razón de que el primer señor que hizo un catálogo de ánforas romanas en el siglo XIX se llamaba Henry Dressel, y a ese tipo de ánfora le dio su número 20, y por eso se llaman ánforas Dressel 20, no tiene otra razón. Son esas ánforas esféricas, ¿no? Esas ánforas Dressel 20 se producen, como decía, en todos los tramos navegables de los ríos béticos, en tres secciones o en 3 distritos fiscales. Ya ha señalado el profesor Caballo la relación directa que tiene la fiscalidad con todo esto, que son básicamente controlados desde Sevilla, desde Córdoba y desde Écija, los distintos conventus, que son distintas secciones fiscales de la provincia. Se me ha vuelto a quedar atascado. Ahora, ahí hemos tenido la suerte de excavar algunos de estos alfares. Pongo ejemplos por no cansarles solamente del alfar de las Delicias en Écija, donde estaba esa magnífica almazara y donde se ve la estratigrafía, es decir, la acumulación de residuos por el trabajo continuo del alfar desde mitad del siglo I hasta principios del siglo III y más allá después de Cristo. Son casi 200 años de trabajo continuo del alfar, con los sellos, con los nombres de los propietarios y de los alfareros. Y en el sitio de las Delicias, como ya he señalado, se reúnen en el mismo lugar la figlina, que está en la parte, la almazara, que está en la parte más baja de la imagen, y los hornos, que son esas estructuras redondas de producción de las ánforas que están en la parte alta de la imagen, en una instalación verdaderamente importante de tamaño. Todo esto todas estas innovaciones técnicas en la producción y en el envasado del aceite serían inútiles si no hubiera un método rápido de transportarlo en dirección a los puertos de embarque hacia el Mediterráneo, especialmente en el puerto de Sevilla. Lo más importante en estos ríos es controlar la corriente del río, que es muy divagante, que cambia mucho. Ahí tienen una imagen muy ilustrativa del Genil a su paso por Écija, cerca de Écija, donde en la foto tienen el meandro en 1946 y en la imagen, que es de la cartografía de la Junta de Andalucía, la flecha azul de arriba, es el meandro en 2001, en
menos de 50 años ha variado la corriente del río muchísimo. Entonces, esa movilidad y esa capacidad que tiene el Guadalquivir para desparramarse, ¿no?, y para perder calado, hace imposible que el río sea navegable si no hay un trabajo de acondicionamiento para la navegación. Y ese trabajo lo hace también el Estado romano, o en colaboración con los municipios que se están beneficiando de todo ese tráfico económico, con diques de ribera, como este de Peñaflor, para evitar que el río se desplace lateralmente, con diques transversales para retener la corriente y hacerlo navegable con suficiente calado, y con el establecimiento de embarcaderos y de zonas de diques donde se embarca y donde se controla la producción de ánforas de aceite. Es decir, es un mundo absolutamente organizado desde las instancias públicas. Es un mundo casi soviético, ¿no?, si no fuera porque los productores son privados, no es el propio Estado, el Estado lo compra. Pero incentiva y ayuda, ¿no?, a esta producción. Cada uno de esos circulitos es una presa propuesta en el Guadalquivir y el Genil para regular la corriente del río. Mejoras técnicas en el tipo de embarcación. Nos dice Estrabón, que es un geógrafo griego que describe la Bética a principios de nuestra era, nos dice que antes los turdetanos, dice él, navegaban con canoas de un solo tronco, pero ahora, que ya están romanizados, utilizan grandes barcas fluviales donde caben muchísimas mercancías, ¿no? Ese es el origen de la tradición de todas nuestras grandes barcazas fluviales, como esa que hasta muy poco tiempo, la foto es mala porque es muy antigua, ha estado en uso en Cantillana, que es uno de esos grandes puertos de embarque del Guadalquivir. Bueno, no quiero cansarle con cifras, ya Antonio Caballo ha señalado que salen 7 millones de litros de aceite todos los años, camino de Roma y otros tantos caminos de las legiones, y eso genera un tráfico fluvial que ni la carretera de Matalascaña en verano, unos atascos de que tremendo. Eso también había que regularlo, había que pagarle a los barqueros, había que organizar todo este tráfico, ¿no? Bueno, ahí tienen un poquito los números, los cálculos de cuántas ánforas caben en una barcaza, cuántas barcazas son necesarias, pero no me quiero detener ahora en eso, pero se puede cuantificar. ¿Qué pasa con Estepa y qué pasa con esta zona? No tiene nada que ver, hemos dicho, sí, porque en época romana son las ciudades y las zonas productoras que están pegadas a las secciones navegables de los ríos las que se benefician de todo esto el tráfico. Bueno, pues es así en gran medida, porque no existe el ferrocarril, por ejemplo. A partir de época de Isabel II, cuando se empieza a construir el ferrocarril, la exportación del aceite alcanza incluso comarcas muy al norte de Jaén o de Granada, porque ya se puede sacar ese aceite en ferrocarril, pero en esta época el transporte por carretera es extremadamente lento y extremadamente caro, y hay que hacerlo por río con ese sistema de regulación. ¿Qué pasa con las regiones que están alejadas de los ríos? ¿Qué pasa concretamente con esta región? Pues de alguna manera era tanta la necesidad de aceite que también desarrollan un sistema de almazaras bastante importante. Conocemos, quiero decir, que hayamos excavado dos, básicamente, que las tienen ahí, entre Astigi, que es Écija, y Ostipo, que es Estepa, más arriba tienen Córdoba, que es Córdoba, y Carmo, que es Carmona. Hay dos almazaras, pero no quiere decir que solo haya dos, sino que se han excavado dos, ¿no?, que se conocen dos en condiciones, con buena documentación, que son la del Ferro de Martos en Herrera, con un sistema de vigas bastante desarrollado, muy cercano al término municipal de Estepa, y creo que hay agricultores de Herrera que están en Olde-Estepa, ¿no? Bueno, pues ahí están sus antepasados. Y en Santa Ella, que es término, que ya es provincia de Córdoba, pero que es muy cercano a Écija, está la almazara de la casilla de los Valerios con baterías de vigas bastante importantes. La imagen que tiene a la derecha de esas piedrecitas con los huecos son los encastres donde van los árboles, ¿no?, los maderos, que permiten encajar la viga y hacer el prensado. Son testimonios de prensas de aceite, de prensas de viga. Fíjense que ahí abajo, bueno, esta es otra cosa, ahí abajo pone Pagus Singiliensis y Pagus Venerensis. Afortunadamente conocemos en qué pago estaban. Pago es una
una división del término municipal. En este caso es el término municipal de Écija, que en época romana era enorme, y el término municipal de Écija estaba dividida a la manera romana, en pagos, pagos que cada pago agrupaba un montón de fincas, muchísimas haciendas con muchísimas fincas. Y los dos pagus, o pagi en este caso, que sería el plural, que conocemos en la zona por la epigrafía son el Sigiliensis y el Venerensis, es decir, el del Genil y el de Venus, y los dos tienen almazara, es decir, que ese sistema de pago está dedicado, como en los sectores navegables del Genil, más al norte de Écija, está dedicado a la producción de aceite. ¿Cómo sacaban los antepasados de Oloestepa ese aceite hacia la zona costera? Podían hacerlo por vía terrestre, ahí tienen una posibilidad que es la conexión con la vía en dirección a Málaga, que pasaría por Antequera, que es otra zona de grandísima producción aceitera, pero yo creo que la conexión directa de toda esta zona y la conexión natural es con Écija y con el Genil. La diferencia son 34 kilómetros hasta Écija y creo que 84 kilómetros hasta Málaga, de manera que creo que la zona productora de la comarca de Estepa estaría incluida en toda la gran zona del Genil y trasladaría su aceite hacia el Genil, y del Genil al Guadalquivir y del Guadalquivir hasta Hispalis, ¿no? Y desde Hispalis al mundo. Ahí tienen, nada más que en el occidente, la distribución de las ánforas de aceite de todo el valle del Guadalquivir. Fíjense, el punto rojo, si es más gordo o menos gordo, depende de la cantidad de ánforas que se hayan encontrado en esa región, ¿no? Ahí tienen ustedes toda la distribución en Francia, toda la distribución en el occidente de Alemania, en el Rin, ¿no?, que es donde están acuarteladas las legiones, toda la distribución del aceite de Andalucía. Estamos hablando del siglo III, pero esto es anterior, 200 años antes era igual. En Gran Bretaña, la distribución en Italia, donde el punto mayor de todos es el punto de Roma, que era uno de los grandes centros receptores de nuestro aceite, y si hiciéramos el mapa más grande, ya con menos densidad seguiríamos sumando puntos, hasta Alejandría en Egipto o hasta la India, ¿no?, donde se han documentado ánforas de aceite de la Bética debido a los contactos frecuentes con el Extremo Oriente gracias a la seda y el comercio de las especies. Pues hasta allí llegaba el aceite. No en la cantidad que en el occidente de Europa, pero allí se apreciaba la calidad y se consumía el aceite también de la Bética. En ese triángulo, ¿no?, entre Córdoba, Écija e Hispalis, y a lo que había que añadir esta comarca dentro de la zona astigitana o dentro, digamos, del área, ¿no?, del Genil, de la producción de ánforas, y estas ánforas, como ha señalado también mi colega, pues iban escritas con una enorme cantidad de información de tipo fiscal. ¿Por qué? Porque el Estado la compraba, no la requisaba y no la pedía como impuesto, la pagaba, o sea, pagaba el aceite. Ahí creo que hay una frase en el panegírico de Trajano de Plinio el Joven que dice, como si fuera una maravilla, ¿no?, dice: el Estado compra todo lo que parece que compra, ¿no?, que quiere decir, oye, que el Estado está comprando y está pagando lo que compra, y lo está pagando al precio del mercado, lo está pagando tal como se paga en la región, ¿no?, de manera que es un factor de desarrollo importante. Y ahora en las excavaciones en el Monte Testacho de Roma nos salen estas ánforas que proceden de Lora del Río, que proceden de Écija, que proceden de Cantillana, que proceden de Carmona. Nos aparecen con todas estas inscripciones donde están recogidas todas las personas privadas o estatales que tenían que ver con la recogida, con el transporte y con la distribución del aceite de la Bética, que eran muchas. Y esta riqueza, gracias a los epígrafes, ¿no?, gracias a las inscripciones mayores que aparecen en muchas de nuestras ciudades, toda esta riqueza va generando una élite, va generando una serie de personajes enriquecidos con el aceite que, como insisto, acaban siendo la propia familia imperial, ¿no?, la que accede al trono gracias a ese respaldo económico, de las cuales conocemos muchísimas, pero por citar solo algunas, por ejemplo, los Iuri Messiani, padre e hijo, que tienen
residencias en Écija, en Sevilla y en Roma. Han aparecido epígrafes asociados a esta familia en los 3 lugares, es decir, que estaban activos trabajando en los 3 sitios. Los Valeri Valenti, ¿no? Valerius Valens y sus hijas, que conocemos como uno de los grandes personajes, igual que Julio el Mesiano, de la corporación de los aceiteros, que cuando muere, sus 2 hijas, en cumplimiento de su deseo testamentario, de una manda testamentaria, de su testamento, enriquecen, dice la inscripción, enriquecen con esculturas y con adornos las salas de oración, las salas de culto, de la sede de la Corporación de los Olearios, del Colegio de los Olearios, que es una corporación importantísima en Sevilla, que se llama un Splendidissimum Corpus, ¿no? Splendidissimum Corpus, que diría un romano, un cuerpo que el Estado tiene hacia él una consideración especial hacia esa corporación por su importancia económica, ¿no? Y ha dejado una gran cantidad de evidencias, ¿no?, epigráficas en la ciudad de Sevilla. Y otros por las inscripciones de las ánforas o por otro tipo de documentos, por ejemplo, los Caequili, otra de las grandes familias. Es decir, se crean una serie como de dinastías de olivareros que están implicados tanto en la producción del aceite como en su distribución, ayudando al Estado romano, ¿no? Ayudando al Estado romano a sus necesidades. Incluso formando sociedades, formando uniones entre exportadores, no diría yo cooperativas exactamente, pero algo parecido, que todas estas inscripciones de Testachos nos van dando un poco toda esta idea de cómo se mueve este mundo económico que tanta importancia tiene en estos momentos y quiénes son las personas, los personajes que están implicados en todos estos tráficos. Sevilla, por lo tanto, es un puerto fundamental para la nona, que ya ha explicado el profesor Caballo, que es la oficina estatal que está encargada de todo este trabajo de recoger, envasar el aceite, transportarlo por el río, meterlo en un barco y llevarlo hasta Roma o donde haga falta. Está encargada de organizar eso, porque en realidad contrata con privados, ¿no?, para que esos privados hagan ese trabajo. Y de la relación directa de las nonas con Sevilla es testigo una inscripción que hay en la base de la Giralda, se me ha olvidado comentarlo antes. Algunas de estas inscripciones las podemos ver todavía en los cimientos de la Giralda, porque los almohades, los musulmanes que hicieron la Giralda, que era el campanario, ¿no?, el alminar de la antigua mezquita, utilizaron las inscripciones que había en los alrededores, en la zona del puerto, que era esta, para cimentar la torre, y hoy las podemos leer. Y si pasan y tienen la curiosidad algún día a la de la Giralda, fíjense y verán estas piedras escritas. Y una de estas piedras escritas es la de Sexto Julio Possessor, que es un personaje de primerísimo nivel, que dice la inscripción que es el ayudante del prefecto de las nonas, es decir, del jefazo de la administración de abastecimientos en Roma, que viene aquí, como dice la inscripción, a recoger los géneros. Bueno, no, viene a otra cosa, viene a cuidar la navegación del Guadalquivir, pero cuando está en Roma está dedicado a recoger el aceite y el trigo africano, a mandarlos hacia Roma y a pagarle a los transportistas, a las personas que están encargadas de transportarlos, es decir, a organizar todo ese tráfico. Y testimonio de este enorme esfuerzo nos ha quedado en la base del alminar, ¿no?, o del campanario de la Iglesia Mayor de Sevilla. El resultado en Sevilla, si uno se pone un poco a repasar la arqueología de lo que ha sido la ciudad en los últimos años, el resultado es un desarrollo portuario realmente espectacular. Ahí tienen una estimación de la superficie que ocuparía la ciudad romana con respecto actual y la superficie que ocuparía el puerto, y el puerto es bastante mayor que la ciudad porque es un puerto anonario, es un puerto privado, ¿no?, pero en parte sirviendo a las necesidades estatales. Gracias a las excavaciones en el patio de bandera hemos podido documentar muchas, bueno, en otros muchos sitios de la ciudad, pero aquí se excavó en mucha extensión y ha sido posible excavar los almacenes, donde se llevaba a cabo el almacenamiento, la recolección de todo ese aceite que bajaba por el Guadalquivir y se enviaba a Roma en el mare apertum, cuando se podía navegar, desde principios de junio hasta septiembre. El resto del año no se navegaba por cuestiones climáticas,
Y otros edificios como el enorme almacén que apareció hace unos años en la zona de la Florida, que tiene 80 metros de longitud y que está relacionado también con todas estas labores de almacenaje y de gestión en el puerto de Sevilla. Es decir, las inscripciones y las arqueologías nos están dando una imagen de un puerto tremendamente activo, básicamente gracias al aceite, y que poquito tendría que envidiar al puerto de India del siglo XVI, o si tendría que compararse con el puerto de India del siglo XVI, sería de una manera relativamente favorable, no sería un puerto de casi tanto tamaño y actividad como el puerto de América, en un momento en que el puerto de Sevilla es el epicentro de toda la economía productiva alimentaria romana, ¿no?, en el occidente del imperio. Por recordar hasta dónde llegan esas ánforas, lo que justifica esa importancia del gran puerto que sigue siendo fluvio marítimo, que es el de Sevilla, y que sería exportada en grandes naves mercantes, naves honerarias, naves de comercio, que conocemos fundamentalmente gracias a la arqueología submarina. Se han excavado muchísimos barcos hundidos, las ánforas irían estivadas, ¿no?, en los barcos un poco de esta manera. La imagen que tienen azul es el del pecio Beauferrer, que no es de ánforas de aceite, pero no tenemos un pecio de aceite excavado tan grande, llevaba 5.000 ánforas. Son ánforas de Salazones y de Garun, de la bahía de Cádiz, otro gran sector productivo andaluz. Y el barco de arriba, en el corte transversal, es la nave Cabrera 3, que se hunde en el siglo III en la zona, en el entorno de Mallorca, de las Islas Baleares, donde las figuritas blancas sí son ánforas de aceite, que iban ahí estivadas para proceder al transporte de esas ánforas hacia los mercados receptores del aceite de nuestra región. Muchos de estos barcos, desgraciadamente, acabaron hundiéndose. Cada uno de esos numeritos que tienen ahí es un barco hundido que ha sido excavado y que ha sido estudiado por los arqueólogos submarinos, y básicamente donde se concentran los naufragios son en las zonas de difícil navegación, como siempre, en la entrada del Ródano, al sur de Francia, porque por ahí tienen que entrar todos los barcos que van a Lyon, que es el que distribuye el aceite y todas las mercancías hacia el Rin, hacia los campamentos del Rin, y luego en las Baleares, que hay que bordear, y también entre Córcega y Cerdeña, en el estrecho de Bonifacio, que es el que abre la navegación hacia Italia y hacia Roma, y que también tiene unas condiciones de navegación a vela bastante complicadas. Entonces, esa es la razón por la que los barcos se hayan hundido en esos sitios concretos, pero lo que nos están señalando son las rutas de distribución del aceite bético. ¿Hacia dónde? Como ven en este mapa, aparte de la ruta atlántica, que es más difícil de seguir, bordeando las Baleares hasta el sur de Francia y luego por el Ródano hasta Lyon y desde Lyon hacia la zona de Germania, o entre Córcega y Cerdeña por el estrecho de Bonifacio directo a Roma, o también al sur de Italia, donde se documentan estas ánforas. Hubo un sistema de transporte especialmente activo y especialmente desarrollado también. Es decir, todos los sectores que tienen que ver con el aceite tienen un desarrollo espectacular entre los siglos I y III después de Cristo, debido a esta demanda tan acuciante de aceite por parte del Estado romano. Yo voy hacia atrás. Cuando llega a Roma, ¿por dónde entra el aceite? Pues entra por Portus, que es el gran puerto de Roma, en la zona actual de Fiumicino, donde está el aeropuerto de Roma, donde el puerto exterior, ese gran puerto de grandes muelles que cierran una ensenada enorme, fue el que construyó Claudio, el primer emperador que se preocupó por asegurar el abastecimiento de alimentos a Roma. Se preocupó porque lo cogió un día la plebe en el foro, cuando iba a la litera, y empezó a zamarrearlo porque ese año no habían llegado los suministros a Roma y la gente estaba pasándolo mal. Y casi acaban con él allí, gracias a la guardia. Así se la gastaban los romanos y por eso había que darle de comer, ¿no? La guardia pretoriana los rescata y en ese momento Claudio jura que eso no le va a poder volver a pasar nunca más. Y toma una serie de medidas de apoyo fiscal y de apoyo estatal a los productores de aceite, que serán los que en el futuro harán que el aceite bético vaya adquiriendo importancia, ¿no? Y el puertecito pequeño de dentro, el puerto hexagonal, es el puerto que construye Trajano, bastante después, a final del siglo, principios del segundo, que es un puerto mucho más resguardado y que, si se fijan, está conectado con el Tíber, con el río Tíber, por un pequeño canal
que permite a las barcazas hacer el recorrido inverso al que hacía en el caso de Andalucía, ¿no? En este caso del mar hacia la ciudad de Roma, que está 15 kilómetros al norte. ¿Qué sucede con el aceite en la ciudad de Roma? Aquí hay una imagen muy bonita de la entrada al puerto de Roma. Y aquí también un relieve que da un poco de idea de la majestuosidad de este paso de barcos, ¿no? De estas enormes naves hacia el interior de las ensenadas portuarias del puerto de Roma. ¿Hacia dónde? Hacia Roma, donde hay un vertedero, donde las ánforas, que ha señalado también Antonio Caballo, donde las ánforas son eliminadas, porque son vaciadas, evidentemente, y son eliminadas. ¿Por qué? Pues porque una ánfora de vino se puede limpiar, se puede quitar el vino, se puede reutilizar, pero una ánfora de aceite, si absorbe el aceite, ese aceite se enrancia y cuando todo lo que eches tú en el ánfora se echa a perder. Por lo tanto, la ánfora de aceite no se puede reutilizar. Y lo que hace el Estado, esta avalancha, ¿no? Estas 700 millones de litros que le llega todos los años, lo tiene que desechar, lo tiene que eliminar, pero ordenadamente, no en cualquier sitio. Y hay un vertedero, se llama un vertedero fiscal, porque es el fisco romano el que está encargado de todas estas operaciones. Hay un enorme vertedero que es el monte Testaccio. Testaccio en italiano significa tiesto, el monte de los tiestos, que está formado casi exclusivamente por fragmentos de ánfora, donde durante 250, 270 años se van tirando y se van desechando estas ánforas que hoy con sus inscripciones y con sus nombres escritos nos permiten, es un auténtico archivo, ¿no? Que nos permite conocer toda la historia de las personas y de las instituciones que estaban encargadas de gestionar la compra y la distribución del aceite de la Bética hacia la ciudad de Roma. Es un monte que tiene 12 metros de alto, ¿no? Perdón, 35 metros de alto, de manera que es una acumulación de millones de ánforas a lo largo del tiempo. Bueno, ahí tienen una vez más, algunos números. Están activos durante 250 años y se calculan 250.000 ánforas, en fin. Son cálculos que lo que hacen es, una vez más, independientemente de si son más próximos o menos próximos a la realidad, lo que hacen es subrayar la enorme cantidad de aceite que llega a Roma. Y luego hay que añadir el que llega a otros puntos del imperio, pero la inmensa cantidad de aceite andaluz que llega a Roma y que es la mercancía casi monopolística, el aceite que los romanos casi monopolísticamente reciben y consumen. Esto es todo lo que he venido contando y todos los aspectos que están relacionados con el aceite bético, evidentemente son un legado, como decía ese título original, pero es un legado que hay que conservar, que hay que investigar y que hay que difundir, porque esto normalmente no se conoce, lo conocemos así un poquito en petit comité todos los que nos dedicamos a esto, y agradecemos la posibilidad de que podamos ahora hacerlo extensible a un público mucho más amplio. Y desgraciadamente con la mecanización y con las transformaciones que se están dando en el medio rural últimamente está desapareciendo sin ser investigado. Lo que tienen en la imagen es el vertedero de ánforas defectuosas, es decir, las ánforas que se hacían en el alfar salían mal y había que tirarlas, ¿no? Y no se podían llenar de aceite. Ese es el vertedero de las ánforas defectuosas del alfar del Sotillo. Fíjense, ahí están mis amigos Horacio y Ruiz, fíjense el tamaño del vertedero, casi un testacho en miniatura, ¿no? Comparado con las personas. Eso indica dos cosas, esa imagen. La primera es la importancia de los testimonios arqueológicos y el volumen patrimonial, no solamente volumen de aceite exportado a Roma, sino volumen patrimonial de patrimonio arqueológico que nos ha legado toda esta historia del aceite bético. Y la segunda cosa que indica, dada la situación del lugar, es el deterioro y el peligro que corre todo este patrimonio que nos enseña tanto y que nos da tanta información sobre nuestra historia y sobre la identidad andaluza basada en el aceite, el peligro de destrucción y de pérdida que entraña, ¿no? Me han comentado hace poco que Moisés está estudiando el archivo, ¿no? Imagínate que el archivo te lo queman o viene alguien y te va rompiendo. Pues cada vez que nos destruyen algo de esto, nosotros nos rompen un documento del archivo. Y es importante que los poderes públicos, y aprovecho que hay aquí representantes de los poderes públicos, hagan un esfuerzo por preservar y investigar este patrimonio. Y a los factores privados, ¿no? O a las personas privadas, como en épocas romanas, que colaboren con esa labor y que en lo posible se interesen también por la investigación, por la conservación y por la difusión de este patrimonio que es un legado para todos, no solamente para los que lo estudiamos.
Pues muchas gracias y por su atención. Encantado.